Hola, hoy vengo con un monedero nuevo. Realmente es un diseño muy bonito y muy fácil. Está diseñado muy sencillo, no tiene mayor dificultad y está muy bonito. Lo hicimos pensando en el día de Pascua para llenarlo de chocolates y regalarlo. También se diseñó para que lo pongan así en las manos de las niñas para llevarlo más fácil, así que está muy bonito. Los invito a que realicen este precioso monedero. Estamos trabajando punto tunecino, que es un punto muy bonito y nos facilita para hacer las orejas. Sin más, empecemos con el paso a paso de este precioso monedero. Bueno, vamos a empezar con el fondo del monedero de conejo. El fondo del panda, del conejo y del puerquito son el mismo patrón, que es el patrón de Wentatis Garnica. Se los voy a dejar en la descripción para que ustedes vean el patrón de Wentatis. De este oso panda yo voy a adelantarles hasta la vuelta 12 y hacemos las manchitas. Vamos a hacer un solo patrón. Vamos a hacer el del oso hasta la vuelta 12. Yo le voy a hacer las manchitas y lo continuamos. Entonces, este mismo del oso panda que voy a hacer hasta la vuelta 12, ustedes lo continúan hasta la vuelta 22. En mi caso lo hice hasta la vuelta 22 para que me quede el conejo, porque el osito panda pues lleva manchas, entonces solo se podía hasta la vuelta 12. Del puerquito lo vamos a hacer también hasta la vuelta 22, pero el color de su preferencia. Entonces, teniéndolo ya hasta la vuelta 22, nos vamos a dedicar a hacer las orejitas, acomodarle el hociquito y los ojitos. Entonces ya les muestro cómo queda el cuerpo para que ustedes lo hagan. Recuerden que es el mismo patrón, así como les voy a enseñar. Yo les voy a enseñar el del oso panda hasta la vuelta 12, cómo se teje, y a partir de la vuelta 12 ya lo vamos a tejer totalmente blanco. Bueno, estos son los materiales que vamos a usar para el conejo. Realmente son muy pocos. Yo voy a usar hilo blanco doble. Este rosado sí voy a usar un solo hilo. El blanco, el negro y el rosado son el mismo grosor, pero el blanco lo voy a utilizar doble hilo, el rosado un solo hilo. Es muy poco lo que se utiliza. Del blanco realmente no alcanzan a ser 10 gramos. Del rosado es, no sé qué les digo yo, 10 metros más o menos se usa del rosado. Del negro es un hilito de nada, 30-50 centímetros máximo, porque es solamente para un par de pestañas, para no ponerlos a voltear diciéndoles que consigan pestañas estilo postiza, no. Entonces lo vamos a tejer con hilo. Un par de ojitos, yo estoy utilizando ojitos del número 6. Si ustedes hacen el conejo más grande o su hilo es más grueso, entonces les va a quedar más grande. Pueden usar ojitos del número 10. En mi caso, estos son perfectos, del número 6. Son ojitos de seguridad, así que tiene su corchito. Un gancho o marcador, una aguja estambrera o aguja punta roma. Este gancho, que es el 1.75, si ustedes tienen macusa, pueden usar el gancho número 1 en gancho macusa. Sin más, empecemos ya con el fondo de nuestro monedero. Esta partecita empezaremos por ahí para avanzar con el monedero. Bueno, vamos a empezar el cuerpecito del panda. Yo voy a empezar con 4 cadenetas de esta forma: 1, 2, 3, 4, y voy a cerrarla con un punto deslizado. Si ustedes no saben hacerlo con 4 cadenetas y punto deslizado, lo pueden hacer como está en el patrón de Wentatis, con un anillo mágico, no pasa nada. Y hacemos 3 puntos bajos: 4, 5, 6, 7, 8,
ahí me quedo. Si ustedes no reconocen el primer punto, lo deben de marcar. Realmente qué pena, se me pasó enseñarles cómo colocaba el gancho, pero yo sé que lo saben hacer perfecto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Llego acá a mi primer punto bajo, acá. Y empiezo la segunda vuelta con aumentos. Son 2 puntos en 1, de esta forma. 2 puntos en 1 para los aumentos. Venga, les marco esta segunda vuelta para que no se me pierdan. 2 puntos en 1. Y aquí terminé con 2 puntos en 1 en aumento. Quito mi gancho. Acá termino mi punto. Acá se me desarmó. Y en el gancho que tenía, en el punto que tenía marcado el gancho, hago el punto, vuelvo a marcar. Es muy importante que sí tengan claro dónde empiezan y dónde terminan las vueltas. Y voy a hacer este punto que acabo de hacer, que no es aumento, es un punto normal. Y en la siguiente vuelta, en el siguiente punto hago un aumento. Así nos vamos toda la vuelta. Punto normal. Paso al siguiente punto y hago el aumento. Recuerden, estamos tejiendo agarrándonos de la pestañita. Mire, queda este caminito de cadenetas. No lo agarro acá por debajo. No, estoy agarrando solo esta pestañita. ¿Listo? Entonces continuamos en la tercera vuelta. Un punto normal. El que sigue un aumento. Bueno, así terminé la vuelta 3 en un aumento. Termino mi punto. Quito el gancho y empiezo el siguiente punto. Este que tengo marcado, voy a hacerlo un punto normal. Lo termino. Es muy importante sí terminarlo, colocarle el gancho para que ustedes sepan dónde empieza, dónde termina la vuelta. Punto normal. El siguiente lo hago también en punto normal. En esta vuelta hago 2 puntos normales, un aumento. Recuerde que es punto bajo o punto medio, como ustedes lo conozcan. Para mí es punto bajo porque no hago lazada. Simplemente saco la hebra y así deslizo mi aguja para que quede punto bajo. Entonces en sí es un punto bajo. 2 puntos bajos normales y mi aumento. Así termino la cuarta vuelta. 1, 2, 3. Esta es mi cuarta vuelta. 2 puntos normales, un aumento. Bueno, así terminé la cuarta vuelta en un aumento. Quito mi gancho, termino acá mi punto y donde tenía el gancho hago mi primer punto normal. Marco. En la vuelta anterior hice 2 puntos normales, un aumento. En esta hago 3 puntos normales, un aumento. 1, 2, 3. Y en este cuarto punto hago mi aumento. Así me voy en la vuelta 1, 2, 3, 4. En la vuelta 5. 1. Esta es la vuelta 5. 1, 2, 3. Y en este punto 4 mi aumento. 3 puntos normales, un aumento. Así termino esta vuelta. Bueno, y así terminó. Recuerde que es la vuelta 1, 2, 3, 4, la vuelta 5. Hice 3 aumentos y en el cuarto punto hice hice 3 puntos normales y en el cuarto punto hice mi aumento. Acá donde tenía el gancho hago mi primer punto normal. Esta es la vuelta 6. Acá nos falta una vuelta para terminar el fondo. Y empiezo. Primer punto normal donde marqué el gancho. 2, 3, 4 puntos normales. Y en el quinto hago mi aumento. 1, 2, 3, 4 puntos normales y en el quinto hago el aumento de esta forma. Así voy a dar toda la vuelta, que es la vuelta 6. Bueno, ya terminé la vuelta 6. Esta vuelta sería la última vuelta ya para terminar el fondo. Quito mi gancho, terminé en aumentos y quito mi gancho acá. Hago mi primer punto normal, que lo marco. 1, el que acabo de hacer. 2, 3,
4, 5 puntos normales y aquí está mi aumento. Esta es la séptima vuelta. Si la contamos desde acá, desde el bordecito, recuerden que estoy trabajando agarrándome de la pestañita, así que se ve perfectamente las líneas de cada vuelta. Y estoy haciendo los aumentos cada 6 puntos. 5 puntos normales. Vuelvo y les repito. 1, 2, 3, 4, 5 puntos normales. Y en el sexto, mi aumento. Así voy a dar la vuelta 7 para empezar ya a subir el cuerpecito. Mire, yo sé que se ve pequeña, pero con esta vuelta que le damos queda este tamaño. Ya se las enseño. Bueno, ya terminé la séptima vuelta. Recuerda que hice 5 puntos normales, un aumento y ya tengo el fondo. Mire, yo sé que se ve un poco más pequeño que el cuerpecito, pero con las dos primeras vueltas que le vamos a hacer sin aumento, él va a ampliar para que quede este mismo tamaño del monedero. Voy a quitar mi gancho y hago 1, 2 y así hasta que dé toda la vuelta. Yo voy a dejar el gancho para que ustedes tengan claro dónde voy, pero no voy a hacer aumento. Ya no tienen que contar, ya se pueden ir tejiendo, no se va a recoger todavía porque tiene suficientes aumentos como para tejer 2 vueltas sin que se recoja. Entonces vamos a dar esas 2 vueltas para que ustedes vean que perfecto queda el tamaño de mi oso panda. Bueno, ya di 2 vueltas más, en total tengo 9 si las cuento desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Mire, hasta ahora está tomando la forma de platoncito y sé que me va a quedar, mira que este está plano, de tenerlo ahí sentadito, igualito, mire, el mismo tamaño, vea, igual de ancho a mi oso panda, igual. Voy a subir hasta la vuelta 12. Esta es la vuelta 12, o sea que me faltan 3 vueltas para empezar las manchas. Entonces, sigo tejiendo, sigo marcando cada vuelta para que ustedes sepan dónde empiezan, dónde terminan. Realmente para eso es el gancho. Y voy a tejer sin aumentos, ningún aumento. Y nos vemos acá en la vuelta 12 para empezar las manchitas. Bueno, para el conejo lo vamos a continuar. Acá llevo 12 vueltas, pero para el panda en estas 12 vueltas empezaríamos con las manchitas. ¿Listo? Entonces empezaríamos con las manchas, que igual les enseño el paso a paso, pero como esta la estamos haciendo para el conejo, la voy a continuar. Voy a hacer hasta acá llevo 12 vueltas. Voy a mirar si con 22 vueltas me queda bien. Si no necesito las 22, también les mostraré hasta qué vuelta me queda bien el tamaño del conejo. Entonces quería mostrárselas así, que hasta ahí lleva 12 vueltas. Voy a mirar si le hago 10 más o 8 más y ya les diría cuántas vueltas en total le di antes de hacerle los pasadores, el cordón, las orejitas y acomodar los ojitos. Bueno, yo ya subí el cuerpo de mi monedero. Ya les digo qué tan alto quedó. Quedó de 6 centímetros de alto. Y el fondo quedó 5,5 centímetros de ancho. Si ustedes lo quieren más alto, lo pueden subir más. Yo no lo voy a subir más, miren, porque quedó más delgado que este. Quedó un poquito más delgado que este, entonces no lo voy a subir más, así me queda bien. Voy a hacerle el borde, igual con el borde alcanza a subir un poco más, son 2 vueltas que le doy y voy a enseñarles cómo se hace el pasador. El pasador se hace con 3 puntos, yo voy a hacer un puntico más que me hacía falta para terminar la vuelta, ya ahí quedó terminada. 2 cadenetas, 1, 2 y en el tercero, a ver si se ve bien, 1, 2 y en el tercero, ahí. Punto bajo, hago 2 más para un total de 3 puntos bajos y vuelvo 1, 2, 1, 2 y este es el tercero hasta acá.
hasta ahí, 3 puntos bajos, 1, 2, 1, 2 y en el tercero hago punto bajo para que me quede para el cordón que vamos a hacer. 1, 2, 3 puntos bajos, 1, 2 cadenetas y cuento 1, 2 y en el tercero punto bajo. De esta forma voy a terminar esta vuelta. Ya les enseño que encima de esta voy a dar una vuelta más de puntos bajos. Listo, para que, primero darle un poco más de altura y segundo para que nos quede bien bonito el cordón. Bueno, acá ya terminé, cuento 1, 2 y en el tercero me agarro para hacer los puntos bajos y me queda para hacer 3, 1, 2, 3 puntos bajos y acá ya encuentro el primer pasador. Listo, me voy a dar toda la vuelta de puntos bajos, toda la vuelta voy a hacer la de puntos bajos. Si ustedes hacen el patrón como está, el patrón de Wayne Tatis Garnica, que se los dejo acá en la descripción por escrito, igual les hice el paso a paso, pero del osito panda. De todas maneras ya les expliqué que hasta la vuelta 12 es para empezar el panda y para el conejo simplemente lo seguimos subiendo hasta la altura que quiera. Yo le subí 22 vueltas. Si ustedes con 22 vueltas lo ven muy grande, no es necesario, le hacen menos. Si ustedes con 22 vueltas lo ven muy pequeño, de pronto les queda un poco más ancho que a mí, creo que lo tejí muy ajustado, pues le hacen un par de vueltas más. Igual se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan realizar si no quieren hacerlo con el del osito panda. Miren, lo termino con puntos bajos y ya les enseño para hacer el cordón, las orejas y acomodar los ojitos. Bueno, yo ya terminé acá, hice un punto deslizado y simplemente voy a cortar. No importa que quede así, esa partecita va a quedar ahí oculta, igual vamos a guardar el hilo por dentro. Ya teniéndolo así, el cuerpecito bueno, es un cordón hecho de puntos bajos. Punto base, mire, hago acá una orejita y voy a hacer cadenetas, 1, 2, 3 cadenetas y me devuelvo a la del medio. Queda una a este lado, una a esta y queda una en todo el centro. Acá y voy a hacer un punto bajo. Pueden hacerlo suelto, no importa qué tan suelto lo hagan, lo que importa es que les guste. En mi caso voy a tratar de que quede un poquito suelto. Voy a marcarles este punto para que me entiendan un poco mejor. Miren, tenía así mis 3 cadenetas, acá voy a hacer un punto bajo, este que acabo de pasar lo voy a marcar. Acá le coloqué el marcador solo para que ustedes lo reconozcan. Miren, así. Voy a terminar mi punto bajo y este que acabo de marcar, por ahí paso mi aguja y saco el hilo. Voy a marcar este también para que vuelvan a repetir. Miren, ahí tengo mi marcador, tengo 2 hilos, estoy haciendo punto bajo, termino mi punto bajo y acá donde tengo el marcador saco. Miren, para que me quede punto bajo. Este de acá, ya entendimos cuál es el hilo que tenemos que agarrar, simplemente es ese. Y así lo voy a realizar. Si lo hacen ajustadito, quedará gruesito y apretadito. Si lo hacen suelto, como lo estoy haciendo yo, igual toma una forma de redonda. O sea, no se me afanen, no crean que cambia mucho. Queda un poco más apretado, pero queda igual redondito. Queda una forma bonita. Mire, así lo vamos a tejer todo, agarrando esa pestaña hasta el último. Les voy a volver a mostrar acá. Mire, aquí tengo el punto así. Voy a marcarlo para que ustedes sepan que es ese. Venga, señor, acá y acá. Mire, tengo el punto bajo, normal como lo acabo de hacer. Lo termino y aquí me queda para agarrarme de ahí.
y así voy a continuar. Lo voy a terminar, voy a darle toda la vuelta que me dé hasta acá. Mire, si yo abro mi conejito, me sobra este pedacito. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo lo voy a terminar y ya se los enseño para que tengan más clara la idea. Bueno, yo ya terminé, ya tengo, voy a hacer una cadeneta para asegurarlo y lo voy a medir. Mire, ya quedó así de largo. Mire todo lo que me resta. Esta es la parte que voy a dejar para cerrar mi monederito. Acá, para empezar a colocar el cordón, vamos a buscar, yo en mi caso voy a dejar la parte donde terminé. Este va a ser la parte de la cara y esta será la colita. Listo, entonces empecemos por meter el cordón acá en este huequito con los hilos que tiene acá en la colita. Me ayudo y creo que así me queda de hilo. Entonces esto es lo que tengo que pasar. El que sigue hago lo mismo. Mire, con la ayuda de estos lo paso acá, lo paso acá, busco el que sigue, no me voy a saltar ningún hueco y hago lo mismo, lo paso para allá. Ahora busco el que sigue, lo paso para acá y así hasta dar la vuelta y llegar acá, y ya les enseño cómo lo vamos a unir. Bueno, mire, así me quedó, para que ustedes tengan más clara la idea si quieren dejarlo así. Yo voy a unir estas dos puntas. Acá recuerden que hice una cadeneta, simplemente me voy hasta acá la cadeneta que me quedó, una cadeneta que me quedó libre acá. De ahí me agarro y hago un punto bajo. Miren, de esta forma hago cadeneta y lo voy a cortar. Si ustedes le quieren ocultar las colitas, lo pueden hacer. Mire, simplemente se las escondemos en el mismo tejido, empezamos a bajarla para que quede escondida. Si no, lo pueden dejar, no pasa nada. Igual él ya no se va a soltar de ahí. Ya lo recogen, lo estiran, ya lo dejan al gusto de ustedes para manipularlo. Mire, así tiene que quedar. Sé que aquí va a quedar la carita de mi conejo. Quedó muy bonito. Bueno, empecemos. Vamos a hacer las orejas y ubicamos ya los ojitos y la naricita, pero primero vamos a hacer la oreja. Yo ya tengo una para enseñárselas. Acá su primera orejita, ya les enseño a hacer la siguiente. Igual como les voy a enseñar, así pueden sacar las dos orejas. Pueden repetir lo mismo para que les salga igual de grande. Así que no pasa nada, con el mismo diseño, no tiene derecho, no tiene revés, simplemente es una orejita. ¿Listo? Bueno, así ya nos quedó unidito. Ya sé que esta es la cara de mi puerquito. Vamos a hacerle las orejitas, el hocico, a pegarle los ojitos para que ustedes vean cómo nos va a quedar.